Bien, hermanos, estamos en el mes de octubre y nosotros queremos en el mes de octubre referirnos a la reforma protestante, ese movimiento poderoso que se inició en el siglo XVI. Vamos a tener este mes hablando de esto y hay mucho que hablar, realmente es como para un año hablar de todo lo que pasó con la reforma. Y lo que podemos es rápidamente decir algunas cosas cada domingo. Pero mire usted, hacia el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana estaba en su apogeo y era una iglesia hegemónica en Occidente, es decir, reinaba suprema en asuntos espirituales en toda Europa. Todo lo que se conoce como el cristianismo occidental. Y la Iglesia Católica pues era poderosa, el Papa hubo ocasiones en que nadie subía al poder, ningún monarca, si él no decía, no daba el visto bueno. Pero la Iglesia enseñaba que fuera de ella no hay salvación. Ella decidía la salvación aplicando los sacramentos. Si alguien se salía de la Iglesia Católica, inmediatamente era condenado en el infierno y excomulgado para siempre. Por supuesto, muy diferente a lo que nuestro Señor tenía en mente. Cuando comenzó la Reforma con Lutero, con Calvino y con otros, y cada país empezó a tener su líder reformador, muchos de ellos sacerdotes. Entonces la Reforma cambió esos patrones y la Reforma empezó entonces a mirar qué es lo que dice la Biblia. Hay una religión aquí que nos ha enseñado por siglos muchas cosas, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Y Lutero por allá desenterró una Biblia de una biblioteca que estaba en latín y la tradujo al idioma que todos lo entendieran y empezó la Reforma protestante con mucho poder. Y lo que hicieron entonces ellos fue ir al verdadero significado de la Biblia, a lo que el Señor dijo. Bien, nuestro Señor Jesucristo en alguna ocasión le dijo al apóstol Pedro: edificaré mi iglesia. La palabra iglesia, para los que no lo saben, aquí muchos lo saben, es un vocablo griego, porque en nuestro idioma español muchas palabras vienen del griego. Y en el griego, eclesía, que es de donde se ha traducido la palabra iglesia, significaba para los griegos los llamados, los convocados a asuntos de interés público. Entonces, cuando los griegos se reunían como iglesia, lo hacían para asuntos de interés político. La iglesia en el Nuevo Testamento usó el término iglesia, pero para referirse a los llamados o convocados por Dios para tratar asuntos espirituales. Entonces, la palabra iglesia significa es aquellos que Dios ha llamado para que se reúnan en asamblea, para que se congreguen como pueblo de Dios para los intereses del reino de los cielos. Y es por eso entonces que cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, si nosotros vemos Mateo capítulo 28, versículo 16, tengo aquí algunos versículos, pero este lo conocemos todos. Mateo 28, 16, el Señor está ya listo a subir, a ascender a los cielos. Y dice el 18, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó, ya resucitado de entre los muertos, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros porque el Espíritu Santo también es Dios y es Cristo. La Trinidad está con nosotros. Y fue así entonces como los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio y a fundar iglesias, cumpliendo con este mandamiento. Con la ayuda del Espíritu Santo, Pablo hizo 3 viajes misioneros y estableció varias iglesias en varios lugares. Nosotros tenemos las cartas de Pablo y los hechos de los apóstoles que nos narran cómo fue el inicio de la iglesia. Pero los apóstoles dejaron claro algo. Ahí comienza el asunto. Dejaron claro que Cristo es el fundamento de la iglesia. No es ningún hombre, ¿no? Y los reformadores también. Dijeron el Papa, no es la roca de la iglesia, no es el fundamento es Cristo. Y eso ya lo dijeron los apóstoles cuando fundaron iglesias. Y Cristo es el fundamento porque también Él es el que nos ha llamado. Yo no estoy aquí hoy reunido, yo podía estar en otra parte, pero yo estoy aquí porque Dios me llamó. Y no le pude decir que no. Entonces, Él nos ha llamado. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Allí mire lo que dice muy importante. Segunda de Timoteo 1:9, sí. Dice aquí el apóstol lo siguiente: quien nos salvó, Cristo nos salvó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No nos llamó porque es que usted es muy buena persona y yo también. No, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Está diciendo, así es. ¿Y cómo nos llamó el Señor? Por medio de la predicación del Evangelio. Yo tenía por ahí 23 años cuando alguien me empezó a hablar de esto. Y en cumplimiento de lo que Dios ha dicho, Romanos 10:13. Romanos 10:13. Dice el apóstol aquí, hablando de eso, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, todo aquel que reconozca que Cristo es Dios y diga: Señor, te recibo como mi Salvador, es salvo. Y luego dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo y los apóstoles eran conscientes de que Dios nos llamaba por medio de la predicación del Evangelio. Y nos llamaba por medio de la predicación del Evangelio también de acuerdo a un propósito de Dios, un propósito electivo. Mire, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, nuestra confesión, en esta iglesia tenemos una confesión de fe, sacada de la Biblia, una confesión de fe que tiene como 400 años o más, y que los bautistas la sacaron para evitar el desorden, para evitar que todo el mundo decía qué es lo que tiene que creer. ¿Cómo así? No, vamos a estar unidos en lo que creemos. Y esa confesión de fe en el capítulo de la iglesia, en el párrafo 5, dice lo siguiente: en eso creemos nosotros, que el Señor Jesucristo
llama por medio de su palabra y la acción del Espíritu Santo a aquellos que le han sido dados por el Padre. Y por eso el Señor en Juan 6:44 dijo algo muy importante en relación con esto. Juan 6:44, hermano, aprendámonos este versículo. Este versículo dice el Señor en su discurso: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede creer en Jesús, nadie puede ir a Cristo si nuestro Padre Celestial no le mueve el corazón para ir. Y Dios le mueve el corazón si está en el propósito de Dios, si no, no. El propio Señor nos dice que Él predicó, pero que nadie podía escuchar y creer para ir a Él si el Padre Celestial no lo llevaba. ¿Por qué razón? ¿Por qué esto así? Porque usted y yo, o mejor, la pregunta sería, porque usted y yo, que hemos creído en el Evangelio, ¿por qué buscamos una iglesia para congregarnos? Cuando tenía 24 años, que alguien me habló del Evangelio, yo ya no creía en Dios, yo estaba interesado era en hacer harta plata. Y practicaba todo lo que el mundo hace. Pero después de que me predicaron el Evangelio y entonces la luz entró en mi oscuridad, yo dije, esto está muy interesante, yo voy a buscar una iglesia, voy a ver, y empecé a creer, y empecé a congregarme. ¿Y por qué eso? Porque el Padre Celestial habló en mi corazón a través del poder del Espíritu Santo y me llevó, ¿no? ¿Y por qué? Porque somos parte de un plan divino, y Dios nos movió para creer y arrepentirnos. Ninguno de nosotros estábamos listos para ir gustosamente a Jesucristo. Si lo hicimos, fue por la gracia de Dios que nos movió el corazón y nos abrió el entendimiento y nos dijo, mire, no sea tan torpe, usted no puede seguir así. Nuestro pecado nos tenía limitados. Realmente éramos como minusválidos. Ni veíamos, ni oíamos, ni entendíamos, ni teníamos capacidad para buscar a Dios. Todo eso lo hizo el Señor, conforme a un propósito. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios lo conoció a usted desde antes de la fundación del mundo. Y que Dios dijo, por allá en el año de 1960 va a nacer en Colombia un fulano de tal, o una fulana de tal. Ese quiero que sea salvo. Elijo a ese. Y cuando llegó el momento era usted, y usted fue llamado por el Espíritu Santo, y usted creyó en Cristo, y Cristo le cambió el corazón y lo trajo a la iglesia. Así es, hermano, así es. Y fue por el poder del Espíritu Santo. Usted oyó la predicación y el Espíritu Santo tomó esa predicación y la aplicó a su corazón y le dio una nueva vida, lo regeneró, lo iluminó para que usted pudiera entender el Evangelio. Y por eso es que estamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. En Tito capítulo 3, vamos a mirar a Tito capítulo 3, carta a Tito, el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3, en el versículo 3, ¿qué dice allí? Tito capítulo 3, versículo 3. Hermano, y me da pena con algunos, pero
Usted tiene que traer la Biblia aquí. El texto del culto es la Biblia. De pronto me da por decir que si no trae Biblia no entra. No, mentiras, pero sí debe traer la Biblia. Mire usted, póngale cuidado a lo que dice aquí. Porque nosotros, ¿quiénes son nosotros? Usted y yo. No por allá quién sabe quién, no, usted y yo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos usted y yo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sí se da cuenta? Que todo es lo que Dios ha escrito y lo que se está cumpliendo en la vida suya y en la vida de uno. Ahora, una vez que hemos experimentado ese llamamiento de Dios, somos impulsados a buscar la iglesia, como ya le dije a usted. ¿Y quién pone eso en su corazón? Pues el Señor también, que lo salvó. Entonces el Señor nos llama a congregarnos. ¿A congregarnos a dónde? En iglesias locales. El Señor nos dio vida nueva, nacimos de nuevo, llegamos a ser unos bebés en Cristo. Porque el recién convertido, la Biblia dice que es un bebé en Cristo. Pero el Señor no lo deja por ahí tirado en la calle a que se muera por ahí de hambre, sino que lo conduce a su hogar, a la familia. ¿Cuál? La iglesia local. El Señor lo lleva para que acabe de cumplir su propósito. Es por eso que, ¿qué dice en Hebreos 10:23? En Hebreos 10:23. En Hebreos 10:23. Porque esta carta a los hebreos es una carta exhortativa también, para animar a la gente de la iglesia a que no se afloja, a que no desfallezca, a que no se eche para atrás. Para esos hebreos, y dice aquí, Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Manténgase firme, no dude. Porque usted un día dijo, yo creo en el Señor, y más, se hizo bautizar. Y si usted no creyó de verdad y se hizo bautizar en vano, pues qué mentiroso que es. Está diciendo aquí esto. Entonces dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice aquí. Eso quiere decir que nosotros no podemos vivir en el aislamiento, sino que tenemos que animarnos unos a otros porque somos la familia de Dios. Uno no puede decir como Caín. ¿Recuerda cuando Caín mató a Abel y el Señor lo buscó y se escondió? Y el Señor, Caín, Caín, ¿dónde estás? Hasta que al fin Caín salió y dijo a la orden y dijo, ¿dónde está su hermano? ¿Dónde está su hermano? Y él dijo, ¿pero por qué me pregunta a mí? ¿Acaso es que yo soy el guardaespaldas de mi hermano? Él verá qué hace. Pero era que lo había matado. En la iglesia nosotros todos somos guardaespaldas del otro. Cuidamos del otro. Es la verdad. Somos y debemos estimularnos a través de los buenos ejemplos en la iglesia.
Cuando vemos hermanos que son fervientes en la vida cristiana, que son personas de oración, fieles, íntegros, eso nos anima. Cuando uno ve en la iglesia personas así, creyentes así, y los jóvenes reciben el ejemplo, y los niños reciben el ejemplo, eso es muy importante. Considerarnos unos a otros incluye también aquí, según dice, exhortarnos al amor entre nosotros. Y hemos hablado del amor porque es que sobre el amor hay una confusión terrible. Cuando hablamos del amor no estamos hablando de ser uno todo corazón, todo tierno, lleno de abrazos hacia la gente y todas esas cosas. Cuando hablamos del amor, estamos hablando de que yo estoy interesado en mi hermano en la fe. Así no lo abrace, pero me interesa mi hermano en la fe. Y quiero orar por él y quiero darle ejemplo a mi hermano en la fe y quiero pensar en él. ¿No es cierto? El amor cristiano, entonces, no coquetea con el pecado, o como dijimos hace 8 días, no es tolerante con lo malo, sino que es fiel. Y el amor cristiano tiene que advertir cuando es necesario. ¿Qué dice Proverbios 27:6? Proverbios 27:6. Yo creo que vale la pena el 5 también, porque son como relacionados. Dice el 5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, ¿no? ¿Qué saca uno con que alguien le diga, es que yo a usted lo amo en el alma profundamente, pero nunca me ayuda en nada y me ve en mi error y nunca me dice nada? Y el que sigue dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Entonces, cuando alguien que lo ama a uno lo reprende y eso le duele a uno, ese dolor es santo y bueno porque busca mi bien. Eso es mejor que me den 10 besos, no me sirven, sino que mejor me advierten y me ayuden a salir adelante. ¿Qué saca uno o mejor, es preferible sentirse ofendido por alguien que nos llama la atención y no una persona que nos da besos, pero que en su corazón no nos quiere? La persona que lo ama a uno le hace ver su pecado, y si se lo hace ver es porque verdaderamente está interesado en uno. Entonces, en la iglesia uno puede ser una ayuda o un estorbo, una bendición o una maldición para los hermanos en la fe. Lo que hagamos bueno o malo afectará a otros porque somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, la familia de Dios. Y lo que yo haga o piense beneficia o perjudica al otro. Bueno, y luego sigue ahí en Hebreos, donde estamos en el capítulo 10 abajo, en el versículo 25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sí, porque la verdad es que se acerca. Tenemos que morir a cualquier momento. Un accidente, un acto violento, una enfermedad grave. Se acerca el día en que tenemos que rendir cuentas. Bueno, y aquí dice, congréguense, hermanos. Háganlo. Ahora, habrán situaciones especiales en las cuales un creyente se ve impedido para congregarse, ¿no es cierto? Pero serán excepciones. Hace muchos años, recién yo convertido, me tocó trabajar una vez como 6 meses sin poder ir a la iglesia. Y era, o trabaja o tiene problemas económicos, decídalo. Yo tuve que pedirle perdón a Dios y dejar de ir a la iglesia como 6 meses, pero yo nunca me sentí bien,
hasta que al fin pude dejar ese trabajo. Son excepciones, yo creo que Dios las entiende. Por ejemplo, las emergencias. Si usted tiene una emergencia, pues se entiende. O se enfermó, un día amaneció enfermo, o tiene enfermos que cuidar. Todas esas son razones legítimas para uno no ir a congregarse, ausentarse de la iglesia. Pero cada uno debemos examinar si esos motivos por los cuales a veces dejamos de ir a la iglesia son legítimos. No sea que nos estemos metiendo mentiras, porque a veces uno es bueno para meterse en mentiras uno mismo, ¿no? Y justificarse delante de Dios, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, cuando no voy a la iglesia, ¿por qué no voy a la iglesia? ¿Cuál razón legítima hay para que usted no vaya? ¿Cuál es? La norma de la palabra de Dios es el domingo, el día del Señor, aquí en la iglesia. Esa es la norma. Si usted no lo hace, está pasando por encima de lo que Dios ha dicho. El día domingo se hizo para descansar y adorar al Señor en nuestra congregación. No se hizo para la ciclovía, para ir de compras, para ir de paseo. No, tal vez haya en alguna ocasión de vez en cuando, porque nuestros niños pequeños tal vez si los tienen necesitan, pero son excepciones. Lo normal es que un verdadero cristiano tenga su iglesia y sea fiel a ella. Y cuando decimos que nuestro Señor nos llama y nos llama a la iglesia a formar parte de su cuerpo, ¿qué es lo que se busca? Se busca primero tener comunión unos con otros. Nuestra confesión de fe, de la cual hablaba hace un momento, dice que Jesucristo, dice textualmente, dice, nos ordena andar juntos en congregaciones concretas. Dice nuestra confesión bautista. El Señor nos ordena andar juntos en congregaciones concretas. Cuando alguien dice, yo soy de la iglesia de Jesucristo, pero no tiene una congregación concreta, realmente no es un cristiano o no ha entendido la Biblia. Así que no es como algunas personas rebeldes lo dicen. Algunas personas rebeldes dicen que no, yo no me congrego porque es que yo soy miembro de la iglesia invisible. ¿Y cuál es la iglesia invisible? No, Dios sabe que yo soy un creyente santo. Soy de la iglesia invisible, pero la iglesia invisible es para los espíritus. Pero la iglesia concreta es una iglesia que debe tener gente de carne y hueso, personas que son salvas, y es porque han sido regeneradas, y son discípulos que andan en obediencia a los preceptos que con respecto a la iglesia ordenó el Señor. Un miembro de una iglesia que no se somete a la disciplina de una iglesia y que no es miembro de una iglesia, no es ningún discípulo, sino que es alguien que quiere hacer lo que le venga en gana. Yo hasta los 23 años fui católico, hasta cuando el Señor me llamó, como la mayoría de los colombianos. Y allá uno va cuando quiere, cuando se le da la gana, cuando ve, eso no le importa, uno ni entiende nada, pero es que la reforma puso en claro estas cosas que estamos hablando aquí hoy. Entonces, para tener comunión unos con otros. Segundo, para edificación mutua. Y el Señor ha puesto en la iglesia pastores y maestros. O sea, yo no estoy aquí porque era que un día estaba sin trabajo y entonces dije, no, pues eso como que ser pastor, eso es un buen negocio, porque mire, esa gente también, bien, esas mega iglesias, no, yo voy a ver si me meto a ver cómo me va. No, uno es pastor porque Dios lo llamó. Como dijo alguien, uno no está por gusto aquí, porque es bastante difícil a veces. Entonces, Efesios, carta a los Efesios,
capítulo 1, Efesios 2, 19. Efesios 2, 19. Dice, lo que somos usted y yo, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu. Dice, y luego pasando la hoja en el 4:11, dice, y Él mismo, o sea Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, ya murieron, ya no hay apóstoles hoy, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a usted, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la edificación de la iglesia. Así es. Entonces, nos congregamos también para esto, ¿no? Para la adoración. Esto que estamos teniendo en este momento es una reunión de adoración. Cada vez que nos reunimos como iglesia, bien sea para la enseñanza, para animarnos o exhortarnos, y especialmente cuando nos reunimos en el día del Señor como hoy, lo hacemos para adorar a Dios. Cada parte de nuestro culto es adoración. Adoración no es solamente cuando cantamos alabanzas. No, cuando oramos o ofrendamos o prestamos atención, cuando hacemos cualquier servicio para Dios, es adoración. Por eso algunas iglesias están muy equivocadas, porque algunas iglesias confunden la adoración con la música. Por eso se dice que algunas iglesias son solo música. ¿Y dónde está la predicación de las Escrituras? ¿Dónde está? Entonces hay iglesias, los jóvenes, eso les llama la atención a esa iglesia, y están buscando novio o novia, mejor todavía. Y el pastor dice, no, eso es música, y danza y todo para que se amañen ahí. ¿Y quién dijo eso? ¿Dónde está en la Escritura? Claro, uno tiene que cantar los himnos con algo de alegría también, ¿no? Pero aquí no estamos en ese tipo de cosas como fundamento principal. Y nos reunimos no solo para adorar a Dios, sino también para la disciplina. ¿De dónde viene la palabra disciplina? ¿De dónde viene esa palabra? Disciplina. De discípulo, disciplina, discípulo, ¿no? Entonces, un discípulo es alguien que está en disciplina. Pero la idea aquí no es alguien que está castigado, sino la idea es alguien que está en obediencia, bajo la autoridad del Señor, ama al Señor, sigue al Señor, y por eso es un discípulo. Si alguien no está siguiendo al Señor en obediencia, no es un discípulo, porque no tiene disciplina. Esta disciplina incluye mantener el orden en la iglesia. Y es por esto que el Señor también nos enseña cómo debe ejercerse la disciplina. Eso lo hemos visto varias veces, no lo vamos a ver hoy, está en Mateo. El Señor dice que si alguien en la iglesia peca contra usted, usted tiene que llamarlo y decirle, mire hermano, su conducta no es apropiada. Y si él se pone así, escabroso, vaya con 2 testigos y llámele la atención. Y si tampoco acepta, en la asamblea ponga el tema en la asamblea para que la asamblea lo discipline, porque no se quiere arrepentir. Entonces el Señor manda es que en última instancia sea la iglesia la que reprenda las ofensas, y si es necesario excluya a los que no se quieren arrepentir.
Ay, es que no tiene amor. No, ¿cuál cuento de que no tiene amor? Si es que la disciplina es parte de ese amor de Dios que nos llama a ser obedientes. Todo buscando que ese miembro descarriado se arrepiente y se reintegre a la iglesia. Es buscando eso. No buscando que lo hagamos sufrir ni nada de eso, sino que se reintegra a la iglesia, que reconozca su falta. Como un padre le llama la atención a su hijo, porque lo ama. Si no lo amara, pues no le importa el hijo, pero si ama a su hijo y su hijo comete algo que es indebido, el padre lo llama porque quiere que su hijo sea lo mejor. Y nosotros hemos dicho que la palabra nos enseña que el amor no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. El otro día, leyendo sobre ese tema, encontré algo que me gustó. Un libro de un gran teólogo. Él decía que el amor es realista. Escuchen, el amor es realista. ¿Y qué quiso decir con eso? El amor cristiano no cierra los ojos ante las faltas de los demás. El amor no es ciego y usará de la reprimenda y de la disciplina cuando sea necesario. El amor que no quiere ver las faltas, que evita la parte desagradable de toda disciplina, no es en absoluto un amor auténtico y al final dañará a su objeto amado. Entonces, si yo amo a mi hermano y lo veo que está descarriado y equivocado, tengo que llamarlo. Si se está haciendo el ciego con sus faltas, llamarlo y decirle. Si me rechaza, hay que 2 o 3. Si rechaza a los 2 o 3, la iglesia. Pero él no puede salirse con la suya en su pecado y burlarse de la iglesia. Y hermano, por último, ahí en Hebreos 12, 5, 11, Hebreos 12, 5, 11, Hebreos 12, 5, 11, está lo que el Señor, hay que recordar esto, hermano. El Señor dice, no olviden la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y ahí sigue hablando de este tema. Eso nos enseña que la disciplina de Dios es también una actuación de su gracia y su amor para con nosotros, porque Él no nos quiere dejar descarriados. Por eso aplica su disciplina dentro de su gracia y su amor. Y la iglesia tiene que hacer lo mismo cuando hay un miembro que persiste en el pecado y no se quiere arrepentir. Entonces, por eso la iglesia es tan importante, hermano. Esa idea de que un creyente no se identifica con una iglesia local es completamente ajena al Nuevo Testamento. Si no tiene iglesia, hay que dudar de que es un verdadero hermano. Cuando nosotros permitimos que los miembros de nuestra iglesia abandonen congregarse y participar como pueblo de Dios, y permitimos eso, no estamos demostrando amor. Porque lo que estamos demostrando es que no nos importa si viene o no viene aquí a la iglesia. No nos importa, estamos siendo indiferentes. Pero nos debe preocupar cuando alguien no viene aquí a la iglesia. ¿Por qué no viene? ¿Qué le pasó? Que nos cuente. Y si es miembro, con más veras. Entonces, hermano, mire, debemos de dar gracias a Dios por nuestra iglesia, porque ella, como decía Lutero, es nuestra madre. Nos nutre con la leche espiritual, nos enseña, nos corrige, nos enseña a caminar y a madurar. Nuestra iglesia. Así que, hermanos, como conclusión, nos debe quedar claro entonces que Cristo es la cabeza y el fundamento de la iglesia. Él es su fundador.
no es el Papa, ni los obispos, ni nadie. Yo respondo por mi trabajo ante el Señor, la cabeza de la iglesia. Nuestro Señor también nos llama a formar parte de su iglesia. Cada persona que se convierte al Señor es porque ha sido llamado y en consecuencia es un santo participante de este llamamiento celestial. Dios tiene un propósito con la iglesia, es decir, con nosotros que formamos parte de la iglesia. Creo que 1 Corintios 3:16 dice algo importantísimo y muy serio. Vale la pena que usted lea esto en su casa. Mire, el capítulo de 1 Corintios 3, ya lo explicamos hace como un año, pero se está refiriendo a la iglesia. Y aquí llama a la iglesia un cuerpo. Y la llama también a la iglesia el templo de Dios. ¿Sabe por qué la llama el templo de Dios? Porque Dios mora en nosotros, en nuestros corazones. Y estamos unidos como una hermandad, una familia. Y dice aquí, hace la pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí dice que el que se meta con la iglesia, a destruir la iglesia, Dios se va a encargar de destruirlo, pero a él. Ahí dice, hermano. Esto no es aquí metiéndole miedo a nadie, es que ahí está claro. Y tengo testimonios, que ahorita no hay tiempo para contar sobre ese aspecto. De manera, hermanos, que ¿cómo se siente usted siendo miembro de la iglesia? ¿Cómo se siente usted siendo miembro de la iglesia? ¿Está comprometido con ella? Eso tiene que ver con su asistencia fiel. Nosotros los pastores sufrimos mucho cuando hay alguien que viene un día, un domingo, se pierde un mes, aparece otra vez. Se pierde 2 domingos, aparece otra vez. Y uno dice, ¿y este al fin qué? Y hay otros que no, que sí se demoran harto y entonces queda uno como el que está esperando a la novia enamorado, hermano, y no llega, y no llega, y no llega, y finalmente se consuela diciendo, a lo mejor se murió, quién sabe qué, porque no apareció y entra en consolación. Hermano, tiene que ver con su asistencia fiel, su preocupación por la salud espiritual de sus hermanos, la oración por sus hermanos, el compromiso financiero, claro que sí, el compromiso financiero. Aquí nosotros no somos cuerpos gloriosos, todavía falta un poco de años. Cuando Cristo venga seremos cuerpos gloriosos, hermano. Parece que ya no hay que comprar el mercado, pero por ahora no somos cuerpos gloriosos. Entonces, hermano, examinemos nuestro corazón. Si honestamente nos damos cuenta que nos falta, confesemos al Señor ese pecado. Si somos sinceros, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces, si uno dice, no, yo creo que yo como miembro tengo muchas falencias, es el momento de pedirle perdón a Dios, y qué bueno que el Espíritu Santo le haga ver que tal vez usted está fallando como miembro. Y tenemos que pedirle perdón a Dios porque no vamos a prosperar, no vamos a progresar, hermanos, si no nos arrepentimos. Vamos a orar.